A mediados del mes de octubre, Ecuador celebró a su presidente electo, el señor Daniel Noboa. Con tan solo 35 años superó la mayoría nacional para ser elegido como presidente de Ecuador para estas elecciones presidenciales. Esto sentó un precedente, siendo el candidato elegido por voto popular más joven en Ecuador. No obstante, todas estas no son sus características. A continuación vamos a evaluar la candidatura de Daniel Noboa, viendo qué estrategia hizo que pase de ser uno de los candidatos en lo más bajo de las posiciones a ser finalmente elegido como presidente de Ecuador. En primer lugar, tenemos que analizar los antecedentes. Daniel Roy Gilchrist Noboa Acin es el hijo de Álvaro Noboa, el hombre más rico de Ecuador y candidato presidencial por 5 veces, y de la doctora Anabela Acin, postulante a la vicepresidencia en 2 ocasiones. Él es graduado de la Universidad de Nueva York y tiene 2 maestrías en la Universidad de Harvard y en la Universidad de George Washington, respectivamente. Su área es la administración, y es por ello que su primera relación con la política fue su posición como director logístico en la campaña del binomio presidencial Noboa-Acin, y posteriormente en 2021 corrió para asambleísta en representación de Santa Elena, y su comisión logró promover 11 leyes dentro de su mandato. Noboa tenía una visión de participar en las elecciones presidenciales 2025. Sin embargo, la muerte cruzada en Ecuador generó que se pueda ver que su postulación en este periodo responde a una necesidad de hacerse conocer en una faceta más seria en la política. Noboa llegó a la candidatura siendo un desconocido ante el ojo popular, más allá de la posición de asambleísta que tuvo. Pero a diferencia de otros candidatos, quienes pueden ser como Yacu Pérez o Otto Heisenhower, cada uno de ellos ya tenía una arista política por la cual se guiaba. Muchos eran correístas, muchos otros eran anticorreístas. Sin embargo, Noboa brindaba una posición diferente. Evitaba inmiscuirse en lo que era este conflicto ideológico que ha gobernado la casta política por mucho tiempo y buscaba una postura más jovial hacia los jóvenes. El uso de las redes sociales fue una de sus estrategias mejores, puesto que fueron las que demostraron ser más efectivas. Por un momento, semanas antes, él había estado en un nivel bastante bajo en el porcentaje nacional. Sin embargo, añadido también el factor del fallecimiento del postulante Villavicencio, su popularidad creció, sobre todo porque planteaba una propuesta diferente sobre seguridad. Es importante recordar que tan solo 17 meses serán los meses de su mandato como presidente de Ecuador, puesto que el periodo de transición en el que se encuentra Ecuador está relacionado a lo que fue, como mencionamos, la muerte cruzada, donde el expresidente Guillermo Lasso solicitó la disolución de la Asamblea y las elecciones legislativas y presidenciales inmediatas. Esto sienta un precedente puesto que nos permite entender que el señor Noboa buscaba hacer un cambio, buscaba generar mucha más motivación entre los electores nuevos o los del voto no razonado, puesto que él sería una persona diferente que traería un factor nuevo, que ya no sería el correísmo o el anticorreísmo, sino que finalmente brindaría una nueva faceta a Ecuador, una faceta de seguridad. Pero hay algo muy importante en su estrategia política, puesto que la estrategia que él proyectaba era hacia el pueblo. Sin embargo, no hay que confundirnos. Esto es un neopopulismo, puesto que él promovía las ideas que quería implementar en Ecuador. Sin embargo, en tan solo 17 meses va a ser poco probable que pueda ingresar todas como parte de su plan ejecutivo. En el caso de Ecuador podemos analizar que la relación entre la imagen deseada y la identidad de las fortalezas de un político son algo estratégico. En el caso de Novoa, en ese momento prefirió ser identificado como joven, como renovado, a diferencia de los antiguos postulantes que tenían esta visión de correísmo o anticorreísmo. En cambio, él trataba de mostrarse diferente, evitando hablar sobre el correísmo, si bien estando totalmente en contra de la corrupción, mostrándose por el lado de incentivar a la economía nacional, promover el trabajo, promover la seguridad. Y en el caso de las fortalezas como político, él trataba de mostrarse como un ecuatoriano más. Siempre salía a hacer campaña junto a su esposa de la mano o junto a sus hijos. Y la imagen política que proyectaba y que era percibida por el pueblo era muy importante para su propio marketing político. En el pasado pudimos haber hablado del presidente Correa como un ejemplo de populismo hacia el pueblo. Trabajó arduamente para construir una imagen deseada como líder carismático y defensor de los derechos de los pobres y marginados. En esta ocasión, el señor Daniel Noboa se enfoca también en el pueblo, en la clase obrera. Y en cuanto a trabajar en las debilidades de los adversarios, en el momento de tensión, cuando falleció Villavicencio, lo que él trató fue demostrar unidad y seguridad. Y eso fue lo que le permitió, en el 15 de octubre del 2023,
finalmente volverse presidente electo de Ecuador. En conclusión, el caso de Ecuador en el ámbito político en general es que la imagen deseada depende mucho de la situación y el contexto. El caso de Daniel Lobo es un análisis, es un caso de estudio muy importante, pero es importante siempre trabajar estratégicamente esta imagen deseada, puesto que permite conectar con la población y ganar su apoyo en las elecciones.